El siguiente ejercicio de inflación nos plantea que una persona colocó 40.000 pesos en tres operaciones distintas de interés. La primera de 30 días a una tasa nominal anual del 40%. Esto es una tasa nominal anual con capitalización mensual. ¿Por qué? Porque la operación duró 30 días. Después transfiere el dinero a otra operación del Banco Ciudad que le paga por 60 días una tasa nominal anual del 46%. Eso quiere decir que esta es una tasa nominal anual con capitalización bimestral. Y luego por 30 días más a una tasa nominal anual del 35%. Esta es una tasa nominal anual con capitalización mensual porque la operación duró 30 días. En paralelo nos dice que la inflación fue del 2, 3, 4% efectivo mensual, pues la inflación es una tasa efectiva, para los meses de enero, febrero y marzo respectivamente. Y nos pide que calculemos de cuánto fue la inflación de abril, considerando que a lo largo de esos 4 meses el rendimiento real de la operación fue de 0%. ¿Qué significa esto? Que la tasa que cobramos por estas tres operaciones tiene que ser idéntica a la inflación. Y después, a partir de eso, vamos a calcular cuánto fue la inflación puntualmente del mes de abril, que es lo que nos pide el enunciado. Entonces, vamos primero con los datos. Primera operación financiera, tasa nominal anual, capitalización mensual, 0,40. Segunda operación, 0,46. Tercera operación, 0,35. También sabemos que tenemos una tasa real del 0%, que es lo que nos dice en la última oración del enunciado. Y por otro lado tenemos la inflación de enero del 2%, la inflación de febrero del 3%, inflación de marzo del 4%. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pasar estas tres tasas nominales que tenemos a tasas efectivas de interés. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con inflación siempre se tiene que trabajar con tasas efectivas. Entonces hacemos equivalencia de tasas nominales a efectivas. 0,40 por 30 dividido 360 nos queda 0,03333. Vamos con la segunda tasa. Teníamos una efectiva bimestral, 0,46 por 60 dividido 360, nos queda 0,0766. Y la última tasa de una tasa efectiva mensual, 0,35 por 30 dividido 360, nos queda una tasa efectiva de 0,029166. Bien, teniendo toda esta información, yo voy a hacer el siguiente planteo. Voy a decir 1 más esta tasa, por 1 más esta otra tasa, por 1 más esta otra tasa menos 1. Lo que voy a querer calcular es cuánto fue mi rendimiento aparente de toda la operación, desde que empecé hasta que terminé, abarcando los 120 días. ¿Por qué? Porque acá tengo 30 días, acá tengo 60 y acá tengo 30 días más. Entonces estoy abarcando enero, febrero, marzo y abril, los 4 meses. Si yo hago ese cálculo, obtengo que toda la operación me rindió un 14,5% o 0,145. Bien, ¿para qué saqué esto? Porque cuando yo trabajo con inflación, siempre trabajo con esta fórmula en donde decimos 1 más la tasa de la operación financiera dividido 1 más la inflación menos 1 me da mi rendimiento real. Ahora bien, todo este rendimiento real, de acuerdo al enunciado, nos daba igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que 1 más la tasa aparente que calculamos en el paso anterior, 0,0145, dividido 1 más la inflación de los meses de enero, febrero, marzo y abril, menos 1 nos va a dar igual a 0. Con lo cual yo podría despejar de cuánto es la inflación de los 4 meses. Si hacemos el despeje nos encontramos con que la inflación es del 14,5%. Tiene sentido, porque para que mi rendimiento sea igual a 0, la tasa aparente tiene que ser idéntica a la tasa de inflación. Ahora bien, sabiendo que la inflación de los 4 meses es del 14,5%, entonces podemos utilizar la fórmula de inflación acumulada. ¿Qué significa eso? Que si yo hago 1 más la inflación de enero, por 1 más la inflación de febrero, por 1 más la inflación de marzo, por 1 más la inflación de abril, y a todo eso le resto 1, tendría que tener la inflación de los 4 meses que duró la operación financiera. Yo conozco los datos de la inflación de enero, de febrero y de marzo. 2%, 3%, 4%. La de abril es una incógnita para mí. Entonces fíjense que ahí la única incógnita que me quedó es la inflación de abril, que es justamente lo que me pide el enunciado. Si hago el cálculo, despejando la inflación de abril, me encuentro con que abril tuvo una inflación de 4,794064%. Y con eso tendrían respondido el enunciado.